Ay, vamos a ver. ¡Ay, la madre que me parió! ¡Esto querían 3Ds! Hola pintores y bienvenidos. Antes de nada, os tengo que avisar que este vídeo tiene mucha teoría, así que perdón de antemano por la chapa. El caso, a todos nos gusta pintar miniaturas y sacar fotos de ellas para presumir en internet, pero muchas veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, un poco lo que pasa como cuando compras en AliExpress, lo que pides y lo que te llega. Así que hoy te voy a dar una serie de pautas para que puedas sacar unas fotos a tus miniaturas que van a ser cremita bichisua. Por cierto, las explicaciones las voy a dar para una cámara de fotos, pero simplemente que sepas que todo lo que vamos a hacer con una cámara lo puedes hacer perfectamente con el móvil, así que no huyas despavorido si no tienes una cámara. Lo primero que hay que saber para sacar fotografías de miniaturas es que hay dos conceptos que van a ser muy importantes: la iluminación y la profundidad de campo. La iluminación todos sabemos más o menos lo que es, así que esto lo veremos más adelante, aunque iré adelantando algunas cositas. Pero ¿qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo se define como la zona que comprende el punto más alejado y el punto más cercano que están enfocados dentro de una foto. O lo que es lo mismo, y para resumir, lo que está enfocado dentro de la foto. Y esto en fotografía de miniaturas es crucial porque vamos a tener muy poquita profundidad de campo sobre la que trabajar. La profundidad de campo viene definida por una serie de factores, como puedan ser el tamaño del sensor de la cámara, la distancia focal del objetivo, la distancia entre el objeto y el objetivo y la apertura de diafragma del objetivo. Vamos punto por punto. El tamaño del sensor de la cámara es una cosa que va a ser invariable porque es una pieza de la cámara que no se puede cambiar. Cuanto mayor sea el sensor, más luz va a entrar, pero va a haber menos profundidad de campo. Así que aquí es preferible utilizar cámaras con un sensor más pequeñito, como un sensor de X o un micro 4 tercios. Aunque estos sensores van a captar menos luz, pero no pasa nada, porque eso lo corregimos después. Distancia focal o longitud de lente. Básicamente esto quiere decir cómo de largo es el objetivo y cuánto zoom va a hacer. Cuanta más distancia focal tenga, menos profundidad de campo va a haber. Entonces lo lógico sería pensar, vale, pues voy a coger un objetivo que tenga una distancia focal corta para tener más profundidad de campo. Pero el problema de los objetivos con distancia focal corta es que distorsionan bastante la imagen, así que aquí es preferible sacrificar un poco la profundidad de campo para que no se distorsionen nuestras miniaturas. La apertura del diafragma es cómo de abierto está el objetivo y cuánta luz deja pasar. Cuanto más abierto esté, es decir, cuanto más pequeño sea el número, va a pasar más luz, pero también va a significar que vamos a tener menor profundidad de campo. Así que aquí, igual que antes, preferimos sacrificar un poco la luz y cerrar el diafragma para aumentar considerablemente la profundidad de campo. Y por último tenemos la distancia del objeto al objetivo, que básicamente cuanto más cerca pongamos la miniatura de nuestro objetivo, menos profundidad de campo vamos a tener. Pero claro, vamos a tener que acercarla sí o sí, porque al fin y al cabo estamos sacando una foto a una miniatura muy pequeñita y queremos que se vean bien todos los detalles. Por lo que, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, vamos a intentar aumentar nuestra profundidad de campo cerrando el diafragma todo lo que podamos. Un apunte, eso sí, con respecto a acercar las miniaturas a la cámara, es que los objetivos tienen algo que se llama distancia mínima de enfoque, que básicamente es cuánto de cerca puedes poner la miniatura y que todavía se vea enfocada. Es decir, tú no puedes poner la miniatura pegada al objetivo porque no se va a ver, hay una distancia mínima. Normalmente los objetivos suelen tener una distancia mínima de enfoque que suele estar bien para retratos de personas, pero para miniaturas se queda corta. Por ello, vamos a intentar utilizar, siempre que nos sea posible, un objetivo macro, los cuales tienen una distancia mínima de enfoque bastante menor. Teniendo claro este concepto, vamos a pasar a la iluminación. Tener correctamente iluminada la miniatura es crucial para sacar unas fotos decentes y que se vea bien. Y para ello vamos a controlarla de dos formas, interna y externamente. Externamente vamos a controlarla con los focos de luz, los cuales veremos más adelante, e internamente vamos a controlarla mediante el famoso triángulo de exposición en fotografía, que está compuesto por ISO, velocidad de obturación y apertura del diafragma. La apertura del diafragma ya la hemos visto anteriormente y hemos quedado en que necesitamos tenerlo lo más cerrado posible para tener la mayor cantidad de profundidad de campo posible, así que vamos a depender de los otros dos factores. Aquí debo mencionar que normalmente los objetivos tienen un llamado punto dulce a mitad del recorrido de la apertura,
que es en el que ofrecen mayor definición, así que si veis que no es necesario cerrar a tope el diafragma para que se vea enfocada del todo y podéis dejarlo en este punto dulce, mejor que mejor, porque así la foto de vuestra miniatura va a quedar muchísimo más definida. Siguiendo con los otros dos parámetros, la ISO es un valor digital que aumenta la exposición de la foto haciendo que tenga más luz, pero a su vez hace que tenga más ruido, lo cual no nos interesa mucho, así que vamos a intentar mantener la ISO también lo más baja posible, lo cual nos deja con un único valor a controlar internamente dentro de la cámara, que es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el tiempo que está abierto el obturador y por lo tanto cuánto tiempo deja pasar la luz al sensor. Esto quiere decir que cuanto más tiempo esté abierto, más luz va a entrar. Pero claro, si lo tenemos mucho tiempo abierto, corremos el riesgo de que la foto se nos mueva y no nos salga nítida. Así que para ello vamos a corregirlo de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a poner la cámara sobre un trípode. Y si ya queremos aumentar todavía más las posibilidades de que no se nos mueva la foto, podemos activar el disparo retardado de nuestra cámara para que dispare unos segundos después de que le hayamos dado al botón y así no corramos riesgo de moverla. Ahora que ya sabemos cómo controlar internamente la cámara para tocar tanto la exposición como la profundidad de campo, vamos a empezar con los factores externos. Y el primero de ellos va a ser el fondo. Y aquí yo os recomiendo un material muy sencillo de encontrar tanto en papelerías como en bazares. Y esa es la goma eva. La goma eva es muy barata. A mí me costó aproximadamente 80 céntimos cada lámina. Tengo una blanca y otra negra para poder tener un poco de variedad. Y lo bueno de este material es que se puede doblar perfectamente para crear una curva y que no se nos creen sombras raras en el fondo. Y así es bastante fácil también de guardar en el almacenaje que tengamos en casa. Además de que es relativamente duro, por lo que no le van a salir arrugas y vamos a tener un fondo bastante uniforme. Ahora, ¿cómo iluminar las fotos? Yo utilizo un sistema de 3 focos, aunque si queréis lo podéis dejar en 2. Por comodidad yo utilizo luces fijas, es decir, focos o linternas, como lo queréis llamar, porque esto me permite ver en tiempo real cómo va a quedar la foto según voy moviendo los focos para adecuarlos a tener un resultado óptimo. La primera luz es una luz cenital que pongo encima de la miniatura, ligeramente inclinada hacia adelante para que tampoco le caiga desde arriba del todo, sino aproximadamente a unos 30 grados, de manera que va a ir a juego con las luces propias de la miniatura y va a ser el punto principal de luz de la miniatura. Pero claro, esta luz principal se nos queda a lo mejor un poco sosa porque hay algunas zonas de la miniatura en las que se está creando sombra. Así que para ello vamos a utilizar una luz de relleno, la cual vamos a poner a la altura de la miniatura por delante más o menos a unos 30 o 45 grados, con un poco menos de intensidad que la luz principal o cenital que hemos puesto antes, lo cual va a ayudar a rellenar un poquito más. Y por último, esta es opcional pero le da un toque muy chulo a la miniatura, utilizo una luz de recorte mucho más intensa que aplico desde atrás, girada también unos 45 grados, lo cual va a ayudar a perfilar la miniatura y a recortarla con respecto al fondo. Este sistema de hecho es el que utilizo en mis fotos y en mis vídeos para obtener el resultado que a mí tanto me gusta. Incluso si le queréis dar un toque todavía más cinematográfico, podéis utilizar geles de colores para darle un toque más chulo a la miniatura, aunque obviamente esto va a desvirtuar un poquito el pintado de la miniatura, pero para crear planos chulísimos esto queda... Y un apunte, con el fondo negro vamos a tener que aplicar más luz a la miniatura que con el fondo blanco, porque el fondo blanco va a rebotar la luz de la miniatura, así que según el color del fondo vas a tener que jugar un poquito con los valores tanto de la cámara como la potencia de la luz. Para encuadrar y enfocar la miniatura, yo lo que te recomiendo es que intentes sacarla siempre de frente y que se vean bien todos los detalles principales de la miniatura, porque ya habrá tiempo después para sacar fotos de otras partes. Si tienes dudas de cómo hacerlo, intenta mirar en la página oficial de la tienda de la Mini a ver cómo lo ha hecho la empresa que lo fabrique, porque así puedes coger ideas. Intenta enfocar siempre los puntos principales de foco de la miniatura, como pueda ser la cara, porque hay veces que a lo mejor si tiene el arma un poco hacia adelante y enfocas al arma, la cara sale fuera de foco y la foto no va a quedar tan bien. No te preocupes si la miniatura no queda centrada dentro del todo dentro de la foco, porque lo ideal es dejar un poquito de aire a los lados y arriba y abajo para que así después en edición podamos recortar y podamos dejarla a nuestro gusto. Bueno, pues ya con las fotos hechas, ahora toca editarlas. Vais a ver que el proceso que yo uso es muy sencillito, sin movidas raras.
Y para ello vamos a utilizar Adobe Lightroom porque es el editor de fotos yo creo que más extendido y con el que más familiarizado estoy. Pero de todas formas todo lo que hacemos aquí se puede hacer prácticamente en cualquier editor de fotos. Lo que tenemos aquí ya son nuestras fotos editadas casi sin tocar y aquí tengo seleccionadas 3 que voy a editar, las cuales como podéis ver son prácticamente lo mismo, 2 con el fondo negro y una con el fondo blanco. Lo primero que hago es fijarme que la temperatura de color sea correcta, que gracias a haberla sacado en RAW va a quedar perfecto. Si la movemos podemos ver cómo tiende más hacia tonos fríos o hacia tonos cálidos. En este caso lo dejo en original porque ya tengo la temperatura correcta cogida. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser tocar la exposición si fuera necesario. El marine parece que se me ha quedado un pelín superpuesto, así que subo nada, un cuartito. Le bajo un poquito las iluminaciones para que las zonas de luz no se me queden quemadas y levanto un pelín las sombras para ganar un poquito de luz. Todo es muy sutil, pero es necesario para que la foto se vea bien. Con los blancos y con los negros vamos a hacer al revés. Para tener un poquito de contraste vamos a levantar un poquito los blancos y vamos a bajar un pelín los negros. Si os fijáis, de momento no parece que hayamos hecho mucho, pero se va a notar al final. Ahora, para darle un poquito más de legibilidad a la foto, lo que vamos a hacer es subirle una pizca la claridad. Muy poquito. ¿Por qué? Porque si lo subimos demasiado, pues pasa esto, y no queda real y no se ve bien el trabajo que hemos hecho. Esto es simplemente para darle un pelín de definición a la foto y que se vea bien el trabajo que hemos hecho de pintura. Después, como normalmente las fotos pierden un poquito de intensidad al tomarla con la cámara con respecto a como lo vemos con los ojos, vamos a devolverle un pelín de saturación subiéndole la intensidad, pero nada, muy poquito. De hecho, me he pasado 3 pueblos. Así. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Lightroom tiene una opción para darle un pelín más de enfoque. Cada software funcionará distinto, en este caso yo lo que hago es le aplico una cantidad que considero oportuna y con una máscara me aseguro de que solamente se enfoquen los bordes para dejar las zonas planas y que no se genere ruido. Y vamos a eliminar un poquito el ruido que se nos haya podido crear, aunque como está tirada con una ISO 200 tampoco va a tener demasiado. Si tuviéramos un perfil creado de objetivo, activaríamos una corrección de perfil para eliminar las distorsiones, pero en este caso no es necesario, así que esto lo vamos a dejar. Más cosas que le vamos a hacer. Lo siguiente va a ser cambiarle la proporción de aspecto. A mí me gusta ponerlos 1:1 porque una proporción cuadrada normalmente para minis, pues rollo marines, funciona bastante bien porque te queda todo bastante bien encuadrado. Lo dejamos en el centro y aceptar. Vale, con esto ya tendríamos la mini prácticamente hecha, pero el fondo no queda negro del todo. Por suerte, Lightroom tiene una opción que nos permite hacer una máscara automáticamente del fondo. Nos vamos a máscaras, seleccionamos fondo, dejamos que la IA de Adobe haga su magia. Y por cierto, si estáis notando que tengo la barba un pelín más larga que en el resto del vídeo, es porque han pasado un pelín de semanas desde que grabé el anterior. Ya tenemos la máscara seleccionada, así que le bajamos la exposición. Con esto nos aseguramos de tener un fondo negro para nuestra fotografía. Después lo que voy a hacer va a ser copiar estos ajustes al resto de fotos que hemos hecho, porque como todas van a tener más o menos la misma luz, es tontería que trabajemos varias veces. Así que seleccionamos el resto de fotos, sincronizamos, nos aseguramos de que esté todo menos la máscara, porque la máscara ahora la vamos a utilizar en cada foto de manera individual, y vamos a ver qué tal. Vale, esta de aquí está bien, vamos a hacerle la máscara de nuevo, seleccionamos el fondo, bajamos la exposición. Con esta de aquí la vamos a reencuadrar un poquito porque aquí cambié un poquito la composición y además si os fijáis el fondo tiene cierto tono azulado, así que vamos a cambiarle la temperatura de color. Ahora está demasiado naranja, a ver, perfecto, ahí está perfecto. De hecho a esta vamos a darle un poquito de contraste, genial. Y ahora vamos a hacerle también el fondo. Pero en este caso el fondo, en vez de tirarlo hacia abajo, como queremos que sea un fondo blanco, se lo vamos a subir. Fondo seleccionado, para arriba, perfecto. A esta foto a lo mejor sí que le vamos a bajar. A ver, le vamos a bajar un pelín los negros. Ahora sí que sí.
Perfecto, pues ya tendríamos la edición. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya servido de algo y que hayáis aprendido. Y si os ha gustado, pues dejadme un like, que es gratis. Como siempre, vamos a dejarlo aquí aparcado, que os veré en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos.